6 de la tarde con 50 minutos. Iniciamos desde ya la conexión global. Nos vamos a revisar informaciones del exterior y para ello nos acompaña la periodista Isel Guerra, que ya está en el mesón de Hoy es Noticia. Isel, ¿cómo has estado? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar conexión global a esta hora con varias noticias que han estado marcando esta jornada. Partimos en la Franja de Gaza y con una información que llega desde Israel, donde aseguran que el ejército ya ha logrado controlar el 40% de la ciudad de Gaza. Esa era la declaración que entregaba durante esta jornada el vocero de las FDI, Efi Defrin, quien señalaba que están a puertas de alcanzar la mitad de la captura de esta ciudad, porque se mantiene el plan de la captura total de esta zona del enclave palestino. Recordemos que ya van 3 semanas de esta operación lanzada por Israel en medio de este conflicto que está por lo demás a puertas de cumplir 2 años, y claro, con un anuncio más reciente que entregaban la semana pasada de que esta zona, la ciudad de Gaza, ya había sido denominada una zona de combate. A eso además se suman también los reportes que se informa de que algunas zonas de esta ciudad están bajo orden de evacuación. Hemos visto, y principalmente previo al inicio de este operativo terrestre en la ciudad de Gaza, divisiones internas dentro precisamente de las figuras más importantes de Israel, particularmente en el plano militar, y todo esto llevaba a que incluso el vocero de la FDI asegurara durante esta jornada que no existían diferencias pese a esta información que circulaba con bastante fuerza hace algunas semanas atrás. Lo que señalaba precisamente el vocero es que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien en algún momento, según se había conocido, se había opuesto a esta operación, bueno, lo que señalaba el vocero es que él apoya totalmente el plan de tomar la ciudad de Gaza, e incluso iba más allá en estas declaraciones de parte del vocero de la CFDI. Zamir también apoya que si no surge un marco alternativo para el día después de la guerra, Israel va a establecer un gobierno militar en la franja de Gaza. Lo cierto es que precisamente esta operación terrestre que ha estado llevando a cabo Israel en estos últimos días se ha enfrentado a fuertes críticas, ¿no? Lo vimos incluso en las calles con algunas protestas de detractores a lo que ha sido la política de Netanyahu contra este territorio. Por un lado, las críticas, por cierto, a la ya muy grave situación humanitaria que atraviesa el enclave durante todo este tiempo, pero que además llevaría a forzar precisamente el desplazamiento de 1 millón de habitantes que sobreviven en esta zona del enclave palestino. Los familiares de los rehenes también tienen sus propios cuestionamientos. Aseguran que con este tipo de operación terrestre en la zona hay mayores riesgos respecto del estado de salud de los rehenes, 48 en rigor, que aún permanecen bajo el cautiverio de Hamás. Se entiende que 20 de ellos aún continúan con vida, y a eso además se suma por lo demás los esfuerzos diplomáticos que se han visto en estas últimas horas. El presidente de Israel se reunió con el Papa durante esta jornada, y al finalizar la reunión, Isaac Herzog aseguró que los líderes religiosos y de buena fe deben hacer un llamado por la liberación de los rehenes. Lo cierto es que durante esta jornada Israel volvió a lanzar ataques sobre la franja de Gaza. Se reportaban solo en este día 53 personas fallecidas. Todo esto además en el contexto también, lamentablemente, bastante crítico de la hambruna, que era reconocido hace algunas semanas atrás por un organismo monitoreado por Naciones Unidas. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel respecto de las operaciones terrestres que se están llevando a cabo en la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40% de la ciudad de Gaza. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Jamás se enfrentará a las fuerzas del ejército israelí con toda su fuerza en la ciudad de Gaza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta su destrucción. Seguiremos persiguiéndolos por todas partes. Bueno, continuamos esta revisión internacional en nuestra región, específicamente en Venezuela. Nicolás Maduro ha entregado declaraciones en medio de las tensiones que hemos visto entre ese país y Estados Unidos, y ha hecho, al menos así se ha interpretado, una especie de llamado a la unidad, sin mencionar directamente lo que ocurría a inicios de esta semana con este ataque lanzado por Estados Unidos en aguas internacionales contra una lancha procedente de Venezuela, donde terminó con la vida de 11 personas y bajo la acusación que plantea
planteaba Estados Unidos de que iba con carga de droga con destino a Estados Unidos y que estas personas supuestamente pertenecían al tren de Aragua. Bueno, Nicolás Maduro aseguraba durante esta jornada que esto era una nueva embestida del imperialismo en alusión al ataque, pero sin mencionarlo directamente, y todo esto en medio de lo que se interpreta. Son varias las declaraciones que ha entregado Maduro en estos últimos días. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás aseguraba que en caso de ser agredidos por Estados Unidos iban a declarar en lucha armada. Bueno, algunos expertos plantean que precisamente esta retórica de parte del régimen de Maduro tiene como objetivo la idea de transmitir la existencia de cierto control político de parte del presidente de Venezuela y claro, sobre todo teniendo en cuenta que las jornadas de alistamiento no han sido multitudinarias, pero de todas formas se daba cuenta por lo demás allí de la postura de Nicolás Maduro con un claro contenido político y consignas nacionalistas durante esas jornadas. Todo esto en medio también de varias declaraciones que hemos escuchado también en estas últimas horas, entre ellos, por ejemplo, de parte de Diosdado Cabello, el ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, que también lanzaba varias críticas, apuntando incluso a que se trataba de una masacre letal de parte de Estados Unidos. Por el otro lado también está la oposición venezolana. María Corina Machado ha respaldado el actuar de Estados Unidos, pero por otro lado está también la postura que ha expresado Enrique Capriles, ¿no? Quien más recientemente en una entrevista con Reuters insistía en la necesidad de esclarecer precisamente lo que había ocurrido esa jornada día martes y respecto de las identidades también de las que asegura Estados Unidos son las víctimas detrás de este ataque que ocurría en aguas internacionales. Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones de Nicolás Maduro en medio de estas tensiones con el país norteamericano. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, de todas sus fuerzas policiales. Bueno, en medio de este contexto de tensiones que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha estado realizando una serie de visitas a países de la región en esta última semana. La escala más reciente fue el día de ayer en México, donde precisamente se reunió con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, y donde también adelantaba que este tipo de operativos, como el que vimos a inicios de esta semana, se van a repetir. Todo esto cuando el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo demás, justificaba este ataque, asegurando que existían audios que precisamente respondían a la identidad de estas personas vinculadas supuestamente con el tren de Aragua. Lo cierto aquí también es que se hacen varios análisis respecto de la postura que ha adoptado más bien Estados Unidos y particularmente ahora Marco Rubio con esta visita que hace a México y con el recibimiento que también recibe allí de las autoridades de ese país. Rey Rodríguez precisamente tiene más detalles de este viaje y también de las implicancias que tiene para la región en medio de este contexto. México y Estados Unidos acordaron este miércoles la creación de un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza que tiene como objetivo desmantelar el crimen organizado transnacional a través de una cooperación reforzada entre las instituciones de seguridad nacional y autoridades judiciales de ambos países. El anuncio se dio en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, la primera que realiza al país. Rubio llegó al país el martes en la tarde y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente. Ambos dieron este miércoles una conferencia de prensa al término de la reunión que sostuvo Rubio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Según las partes, el programa anunciado este miércoles incluye otras acciones para contrarrestar a los cárteles de la droga, como eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible e incrementar las inspecciones y los procesos judiciales para detener el flujo de droga, pero también de armas, además de atender el movimiento ilegal de personas a lo largo de la frontera que comparten los dos países.
Durante la rueda de prensa, Marco Rubio aseguró que nunca en la historia de Estados Unidos se había tenido la cooperación que se tiene en este momento con México. Pero escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Estado sobre este tema. Hoy formalizamos un grupo de implementación. Suena un término sofisticado, pero es muy importante. Se trata de un grupo de alto nivel que se reunirá y coordinará periódicamente para garantizar que todo lo que estamos trabajando, todo lo que acordamos, se esté implementando. Debido a nuestra geografía, siempre seremos vecinos, lo que significa que siempre compartiremos problemas comunes, incluso migratorios. Las cifras de migración actuales en la frontera sur de Estados Unidos son las más bajas de su historia, y esto se debe en gran medida al presidente Trump por sus esfuerzos, pero creo que también a los esfuerzos de las autoridades mexicanas. Rubio también habló sobre el ataque que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo contra un presunto barco narcotraficante que, según dijeron, estaba vinculado a la organización criminal Tren de Aragua. Rubio dijo que interceptar botes con drogas ya no funciona y que Trump ordenó destruirlo. Escuchamos. El presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. Y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. El secretario de Estado dijo que este tipo de situaciones podrían volver a suceder y que forma parte de la guerra de Estados Unidos contra las organizaciones narcoterroristas. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Nos quedamos en nuestra región porque el día de ayer por la noche el presidente de Argentina, Javier Milei, participó del cierre de campaña precisamente de La Libertad Avanza, a la víspera más bien de lo que va a ocurrir este fin de semana con las elecciones provinciales, particularmente con la situación en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del peronismo, y que si bien este tipo de elecciones suele ser un evento político menor, bueno, aquí Javier Milei lo ha convertido en la madre de todas las batallas. Y el día de ayer, desde el club de fútbol Villa Ángela en Moreno, a 20 kilómetros de la Casa Rosada, precisamente Milei entregaba una serie de declaraciones. La principal, llamar a votar, ¿no? También todo esto en medio del escándalo que ha estado atravesando su hermana Karina Milei. Allí Milei aseguraba que ella es víctima de operatas e injurias. Todo esto por este escándalo que se destapó hace 2 semanas atrás de denuncias de corrupción tras la filtración de un audio de un ex alto funcionario donde se quejaba de sobornos cobrados en la compra de medicamentos para personas en situación de discapacidad. Bueno, a esto además se suma también el contexto de los ataques a las caravanas en las que ha participado figuras precisamente de la familia Milei, particularmente el presidente de Argentina y su hermana Karina, ¿no? Lo vimos hace algunos días atrás en Buenos Aires, también en la ciudad de Corrientes, y allí estaba la duda respecto de qué podía ocurrir en la jornada anterior. Aquí Axel Kicillof, quien es la autoridad de la provincia, advertía más temprano que no podía garantizar que no se repitieran incidentes y que de hecho es lo que estamos viendo ahí en pantalla, algunos hechos aislados, como lo han calificado aquí medios locales, en medio también de lo que han sido jornadas de tensión precisamente de cara a las elecciones provinciales de este fin de semana. ¿Qué dijo el presidente de Argentina? Revisémoslo en parte de ese discurso. Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los 3 tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra. Por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Bueno, avanzamos en Conexión Global. El día de ayer les informábamos lamentablemente de este accidente trágico en Portugal y con la actualización de las víctimas fatales durante esta jornada se ha confirmado de la muerte de 16 personas producto de este hecho protagonizado por este funicular el día de ayer, previo a la hora punta, donde uno de los 2 vagones descarriló y se estrelló contra un edificio. Hoy
fue confirmada la cifra de víctimas fatales por el primer ministro Luis Montenegro, porque horas antes había asegurado que en rigor las muertes eran 17. Todo eso en medio también de rescates que se llevaron a cabo en las primeras horas, entre ellos la de un niño de 3 años que fue sacado por la policía. Lamentablemente el padre de este menor murió en ese lugar y su madre está en estado crítico. Rescates que aseguran aquí las autoridades ocurrieron en menos de 2 horas y con un amplio despliegue de equipos de emergencia en ese lugar. Aquí las autoridades han decretado 3 días de luto. Se han suspendido algunos eventos, por ejemplo, una feria de libro. También se suspendió el funcionamiento de otros tranvías. Las autoridades han anunciado también una revisión de los sistemas, de estos sistemas de transporte, valga la redundancia, para determinar si es que efectivamente están en óptimo funcionamiento. Y todo esto con varios testimonios que hemos conocido en las horas siguientes a esta verdadera tragedia. Algunas de las personas que estaban en ese lugar aseguraban que uno de los carruajes bajó la colina a toda velocidad y sin frenos, y que posteriormente a eso golpeó un edificio con una fuerza brutal y se desmoronó como una caja de cartón, aseguraba allí una de las personas que estaba presente al momento en que ocurrió esta tragedia. Hasta este momento, cuando ya han pasado más de 24 horas de esta emergencia, todavía no está clara la causa que originó este accidente. Aquí las autoridades aseguraron que están investigando, por cierto, también lo que ocurrió y lo que desencadenó este accidente. Revisemos parte de las declaraciones que entregaban durante esta jornada las autoridades de Lisboa, precisamente a raíz de este accidente. Que están plenamente identificados. 5 ciudadanos portugueses han sido plenamente identificados mediante métodos científicos. 2 ciudadanos surcoreanos, contamos con la estrecha colaboración de la Embajada de Corea del Sur desde el principio, y una víctima suiza identificada a través de Interpol. Hemos recibido llamadas de personas que buscan a sus seres queridos, y con un alto grado de probabilidad hemos logrado identificar a un ciudadano alemán, 2 canadienses, un ucraniano y otro estadounidense, por lo que nos faltan 3. Estamos trabajando para identificar a estas 3 personas lo antes posible, quizás incluso hoy mismo. Estas 3 personas. Y en el estado de Florida, en Estados Unidos, prontamente ya no va a ser obligatoria la vacunación de menores de edad, y eso se aplica, por ejemplo, a dosis que combaten las enfermedades y los virus del sarampión, de las paperas y también de la hepatitis B. Aquí ya ha sido anunciado por el máximo responsable de salud precisamente de ese estado, y todo esto cuando precisamente esta figura de autoridad comparaba la vacunación obligatoria de menores de edad con reglas de la esclavitud. Yone Molinares nos tiene más detalles respecto a esta medida anunciada por las autoridades de Florida. El estado de la Florida será el primero en Estados Unidos en eliminar la vacunación obligatoria, un sistema de salud pública que ha contribuido con la erradicación de muchas de estas enfermedades infecciosas. Estamos hablando de enfermedades como el sarampión, como el polio, como el tétano, y ha sido una importante medida de salud pública en los Estados Unidos. Pero ahora, con este anuncio que hizo el médico general del estado de la Florida, Joseph Ladapo, respaldado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hay un cambio sísmico en materia de salud pública en la Florida específicamente. El médico general de la Florida dice que esta vacunación obligatoria está mal y raya en el desdén y la esclavitud. Es decir, de aquí en adelante las personas no van a estar obligadas a recibir cierto tipo de vacunas o las vacunas. Esto será una decisión individual. Y esto también ha recibido el rechazo de la comunidad médica, que dice que se está poniendo en riesgo no solamente a la salud pública, sino también a los más vulnerables. Y obviamente también hay números que respaldan el hecho y cómo se ha avanzado en Estados Unidos con estas vacunaciones obligatorias. Por ejemplo, hay cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs, que hablan, por ejemplo, que desde 1994 hasta el 2003 se había logrado contener la aparición de 508 millones de enfermedades, también 32 millones de hospitalizaciones y más de 1.100.000 muertes. Todo esto como parte de este sistema de inmunización masiva a través de la vacunación obligatoria. Así que habrá que esperar cómo va a repercutir esto en la salud pública en los Estados Unidos. También este jueves, precisamente, el secretario de Salud estará aquí en el Congreso testificando sobre una cantidad de cambios sísmicos que se han hecho en términos de salud, que han sido criticados también por organizaciones médicas y por la comunidad científica.
La gran pregunta es qué va a pasar ahora con esta decisión que ha tomado el estado de la Florida y cuántos estados estarán también moviéndose a la dirección que haya comenzado a liderar el estado de Florida. Yone Molinares, CNN, Washington. Bueno, y vamos a cerrar Conexión Global con esta noticia, la muerte a los 91 años del diseñador italiano Giorgio Armani, quien hace algunos meses atrás había enfrentado problemas de salud que incluso lo habían obligado a él a abandonar los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán por primera vez en toda su carrera. Y claro, con una importante marca, José, que hoy factura 2.700 millones de dólares al año, pero que también tiene repercusiones culturales. De hecho, precisamente este diseñador y su casa de moda han participado en varias películas, entre ellas Batman, también El Lobo de Wall Street, son parte también de las producciones en las que ha participado Giorgio Armani. De hecho, ahí estamos viendo precisamente algunas de esas películas, incluso Bastardos sin Gloria. Allí, por ejemplo, Brad Pitt, en una escena fundamental de esta drama de la Segunda Guerra Mundial de Quentin Tarantino, utilizaba este smoking blanco, tan particular también de esa película. Y bueno, por cierto, también el multimillonario Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, también utilizaba parte de la indumentaria diseñada por Giorgio Armani. Pesar en el mundo de la moda, vistió a grandes estrellas como Kate Blanchett, Zendaya. Bueno, de hecho, Donatella Versace durante este día también enviaba sus condolencias a través de las plataformas. Gracias, Isel Guerra, que tengas una tremenda tarde. Igualmente, que estés bien. Nos vemos, muchas gracias. 7 de la tarde con 11 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso hablamos de deporte, hay importantes novedades para la Universidad de Chile, particularmente para sus hinchas. Lo vamos a conversar a la vuelta. Por mientras, imágenes de La Serena y 12 grados a esta hora en esa zona de la región de Coquimbo. Ya estamos de vuelta.